Ay, qué bueno, güey, que esa bulla que ustedes traen, hombre. No, profesor, que venimos corriendo, profesor, porque queremos que nos dé una clasecita más o menos, porque ahí está viendo en el mundo mucha sangre, profesor. Sangre en Rusia, sangre en Estados Unidos, sangre en Irán, sangre en Hezbollah, sangre en Israel, sangre por allá, sangre en la moto que se estrelló, sangre en el pavo que nos comemos, sangre el 31 de diciembre que matan a las gallinas y todas esas cosas, profesor. Y usted que nos explica de eso, profesor, porque hay unas sectas malditas que dicen que la sangre, que no sé qué, que mejor es que se muera la persona, pero no ponerle un poquito de sangre. Y otro que dicen que el pastor le dijo que le quitara la inyeccióncita contra la diabetes a la niña, o contra el cáncer, que están esperando que por fe Dios la salve y la persona se muere, profesor. Mierda, sí, se puede decir que hay una gran maldición en la palabra secta, porque significa separarse de la verdad, y se han llevado por una gramática, por una historia, y el mundo se ha aferrado y ha sido avanzado y aplaudido todo ese brutalismo que se ve hoy en día por la crisis capital. Y por eso me interesa que aprendan cómo leer un libro. Sí, profesor, está muy interesado en eso. Y profesor, y también decirle que la famosa reina podrida, profesor, y de lo que usted habló la vez pasada, nosotros preguntamos a un bisabuelito, profesor, que está a punto ahorita de morir. Le dije que quién era Daniel Santos, y dijo, no, él se presentó por primera vez en el Teatro Apolo también. Y esos hechos sucedían. Ahí no vale ningún Diomedes Díaz, ni ningún que Maluma, que nada. En esa época eso era la máxima expresión de aquellos hombres que le cantaban al amor, a la mujer, aunque los traicionara, la alababan, la bendecían por haberles hecho sentir el sentimiento del amor. Y hasta hoy en día que está el perreo y está toda esa escoria, y que en la televisión los elevan a grandes artistas, así nace el pedófilo Michael Jackson, nace el otro brincón del Maluma, y nace todo ese poco de gente que son artificiales, y no tiene nada de raro que de pronto digamos, ya llegó, ya está aquí, que sea tirado desde un helicóptero, que esté detrás de una nube, tirado a un Jesucristo que se ha hecho con inteligencia artificial. Y entonces eso lo van a escribir también en la Biblia, que le han ido metiendo cosas. Hasta hace poco hubo una última revisión bíblica donde creo que es en Inglaterra o algo así, que salió de una parte de los que le meten mano a las nuevas versiones, y le añadieron una cantidad de cosas haciendo ver para poder ir puliendo ciertas cosas que no encajan cuando uno lee ese libro con el libro con el antepasado. Y así sucede con la sangre. ¿Y qué nos dice la sangre, profesor? Bueno, la sangre es importante para curarlo. Es importante para curar, pero ¿usted qué quiere que les hable? ¿De la sangre primero o la sangre como cura de sanación? Bueno, profesor, háblenos de ambos, porque usted nos ha enseñado en literatura que investiguemos. Yo investigué que había un teatro llamado Apolo también, y que este hombre en esa época ahí no valía ningún Maluma, ni ningún Michael Jackson, ni nada de esa vaina, ni ningún Diomedes Díaz, ni nada de esa vaina, aunque Diomedes Díaz le cantes a la mujer, la enaltece, creo que, y es muy diferente a ese poco de brincones que nos presentan en los medios de comunicación masiva, donde no le interesa el artista y la persona, sino que le interesa no les interesa el poeta ni nada de esa vaina, le interesa el ranking, y el billete que entra, la propaganda. Pero en usted no hay propaganda, profesor, porque usted nos dice que cómo leer un libro y nos va a enseñar, profesor. Pero díganos algo de la sangre. Bueno, primero le voy a enseñar cómo se lee un libro, porque estuve viendo en unos púlpitos unas personas que le alzan el micrófono, tienen una actitud de altivez, y parece que no supieran que muchas veces está el lobo estepario en el auditorio, y está analizando las cosas. Creo que se lean el libro El lobo estepario de Hermann Hoche, premio Nobel. Este hombre pide el micrófono, se lo coloca y empieza a hablar una cantidad de cosas. Los demás aplauden, pero el lobo estepario sabe que tenga una cantidad de estupideces, como el que dice que Dios manda caminar a la estrella de Orión, con ciertos amenaramientos que tiene.
y que nunca fue amante de lecturas bíblicas, ni siquiera de libros, sino que es un tipo ahí que pasa de la noche a la mañana a aprender algunas cosas de sectas, y entonces le ayudan, recibe unas ayudas, y bueno, tienes que pararte así, tienes que decir esto, aquí está el bosquejo, aquí está el sermón o bosquejo para la conferencia, y tienes que decir esto de aquí a aquí y tantos minutos. Pero con usted no, profesor, no vino, porque yo le voy a enseñar qué es leer y qué es aprender. Se puede decir que el único libro que enseña a leer un libro se llama Cómo leer un libro. No hay más. La Biblia no te enseña cómo leer un libro, pero el libro Cómo leer un libro de Martin Heidegger sí te enseña cómo se lee un libro. Y así de esa manera puedo entrar yo ahora con ustedes a decirle cómo se lee un libro, para poder entender que este libro es la lectura de las lecturas. Bueno, díganos, profesor, para que nos diga eso de sangre, profesor. Bueno, resulta que una de las reglas primordiales para leer algo consiste en individualizar las palabras. Cada palabra tiene un significado y un porqué, va en una oración completa, comunidad del habla, con sus complementos y complementariedades y su cantidad de cosas, utilizaciones de i, que es una letra que nos regalaron los griegos, y que creo que se llaman conjunción también cuando une una palabra con la otra. Nosotros tenemos que buscar significado de palabras en una oración y de cada palabra, y muchas veces de cada letra. Ya vieron que es difícil leer, que no es nada más que aprendes la ABC. Yo me paro aquí y voy a leer lo que me mandan a decir de tal parte, porque ahí está el lobo estepario. Ojo, debemos utilizar según... nunca nos podemos nosotros dar cosas más importantes, ni entender otras cosas más importantes que se pueden utilizar y que las utilizan los grandes autores que saben leer. Sin embargo, no debemos contentarnos con distinguirlas. Es necesario saber cómo son usadas. El encontrar una palabra importante solo señala el comienzo de una búsqueda. Mucho más difícil aún es distinguir los significados. Uno o más, por eso nos exigen que tengamos un diccionario al lado. Por eso nos exigen que tengamos unos métodos de investigación para cuando mencionemos un autor, saber su bibliografía, saber su biografía, saber sus autobiografías y poder ir entendiendo un poquito de qué estamos hablando y de quién. Tenemos que en esa búsqueda, que es difícil, pero más difícil es los significados, uno o más, comunes o especiales, que pueda tener la palabra a medida que vaya apareciendo aquí y allá en el fragmento que estamos leyendo. Y así podemos, y les puedo decir, queridos estudiantes, que ustedes ya saben que la misma palabra lectura es una de las palabras más importantes del libro Cómo leer un libro. Pero como ya les he sugerido, es una palabra de mucho significado, de muchas sinonimias, y se dan ustedes por descontado, digamos mejor, que saben lo que yo significó al usar esta palabra. Es casi seguro que nos veremos en dificultades de seguir leyendo si no buscamos primero qué significa leer. Por lo tanto, a medida que avanzamos, nosotros vemos que el idioma, para hablar sobre el idioma, tendríamos que buscar primero qué es el idioma y tener conciencia de lo que vamos a hablar sobre el idioma. Especialmente si está uno luchando contra su abuso. Aquí abusamos mucho del lenguaje español y a veces queremos hablar hebreo, cuando ese es traducido al alemán, dos lenguas totalmente nos da dificilísimas para pronunciarla y para escribirla, y usted viene a hablar que de Lutero, que del otro, que pita y flauta. Este asunto de usar el idioma para hablar sobre el idioma nos ve y nos hace que luchemos contra su abuso. Es algo arriesgado. Dice un hombre como Mr. Stuart Hart hace poco, que escribió un libro que debió haber titulado así: Palabras acerca de palabras.
con lo cual se habría evitado los incisivos comentarios de los críticos que con tanta tristeza y con tanta presteza señalaron que Mr. Church en persona estaba sometido a la tiranía de las palabras. Mr. Chase admitió el peligro cuando dijo: con frecuencia he sido cogido en mis propias redes por hacer uso de un idioma incorrecto para ahogar por otro mejor. Y así fueron suplantando los idiomas a los otros idiomas, y por eso una vez escribí en La Voz de la Costa un tratado que no sé si lo publicaron en Cartagena cuando dirigí la biblioteca Sindersal del Terminal Marítimo, del sindicato del Terminal Marítimo, donde mi tío Murillo era presidente del Terminal Marítimo de Cartagena, del sindicato. Dirigí esa biblioteca llamada Sindersal. Y me di cuenta de muchas cosas. Por lo tanto, escribí en ese periódico La Voz de la Costa el idioma, herencia de conquistas y colonia. Y ahí había sangre de India derramada, y por eso tendríamos ya que entrar. Cuando yo veo sangre y quiero hablar de esto, ya no quedarme con el simple libro de cómo leer un libro y cómo ver cada significado de palabra, sino que podía introducirme a la historia económica de Colombia, donde hay grandes autores como por ejemplo Álvaro Tirado Mejía, los cuales ustedes pueden buscar primero para hablar de él, su biografía, sus libros, y que les puedo señalar varios. Pero le voy a decir algo acerca de este. Resulta que en 1971 hemos vuelto con el tiempo a traer a la lectura obligatoria muchos libros de economía política y de economía política colombiana, comenzando con las instituciones socioeconómicas que implantó la dominación española en el siglo XVII. Aquí el escritor y el autor de este libro nos hace un análisis documentado de las características más sobresalientes de nuestra economía desde la época de la colonia hasta hoy, y así la dependencia que de ella tenemos en América Latina, que fue toda colonizada y masacrada, y dejándonos este idioma del cual hoy tenemos que aprender a leer, cómo leer un libro, para poder hablar de sangre en la secta religiosa. La dependencia externa, el problema agrario, la evolución del comercio exterior, el desarrollo manufacturero y el surgimiento de la industria nacional. Ojo, porque la industria nacional aparece en un momento dado. La revolución industrial fue allá en Europa. Tuvo su primera fase creo que en 1914 y después se extendió más adelante. Y el surgimiento de la industria nacional constituyen los temas principales de la presente investigación. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos esto, profesor. Y sí, entonces así podemos hablar nosotros de colonialismo, de feudalismo en Colombia, de introducción de esta palabra llamada rey, que era una figura allá en Europa, mientras nosotros teníamos los grandes caciques que de una u otra forma tenían un mercado, tenían una interconexión lingüística y tenían una cultura que fue arrebatada su lengua, cortada su lengua, y que eso quedaría en el pasado. Así están las sectas religiosas. Todavía no hemos quedado con que la sangre, y nosotros sabemos que la sangre es un fluido maravilloso que circula por el sistema vascular de los seres humanos y de la mayoría de los animales pluricelulares, que en hebreo significa trans, y en griego, alma, lo cual la sangre suministra nutrientes y oxígeno a todas las partes del cuerpo. Se llevan los desechos y desempeña un papel fundamental en proteger al cuerpo de las infecciones. Su composición química es tan sumamente compleja que los científicos aún desconocen mucho sobre la sangre. Ojo, y por eso a nosotros nos enseñan, y en el pasado en muchas culturas se le corta la cabeza a un pavo que nos vamos a comer en diciembre para voltearlo boca abajo y que se desangre. Pero ya la cuestión de meter sangre en el cuerpo de una persona para que se salve tiene que ver con la sanación. Y sanar, curar, que es restituir la salud perdida, devolver a la persona su estado general de bienestar. Por eso el verbo hebreo
Rafa y el griego Aoamar son las palabras principales que en la misma Biblia comunican los sentidos literal y figurado de la acción de sanar. Por otra parte, el verbo griego terapeut se traduce curar. Y nosotros curamos a una persona, la restituimos, le damos sus nutrientes, sus cuestiones, cuando nosotros vemos y le damos sangre. Ahora mismo en el mismo pueblo de Israel, con los bombardeos, con la cantidad de judíos que están a punto de perder la vida desangrándose, y los que la han perdido, los que han sido y se le ha dado primeros auxilios, han sido llevados a los hospitales. En Israel se pide sangre, pero sangre judía, no sangre de acá de nosotros que estamos hartos de morcilla, hartos de una cantidad de esa cuestión que le echan colorante rojo, que se hace con carnes podridas y gusanos, que le llamamos chorizo, y harto de cerdo antes de conocer la palabra por medio de una secta, y una cantidad de cosas. Queremos ser más judíos que los judíos. En el mismo Israel los hospitales estaban pidiendo sangre, pero sangre de judíos para judíos, y en eso se puede entender la cuestión de sangre en su cultura. Y nosotros no podemos dejar de morir a una persona porque tengamos que darle una transfusión de sangre. Palabra transfusión que no aparece en la Biblia. Significa solamente no comer sangre. Y no comer sangre es que tú tienes que desangrar a los animales, cortándole la cabeza, un puerco, un cerdo, una vaca, lo que sea, desangrarla y para poder puedas comer. Entonces, ¿qué pasa? Una gallina. En ese sentido está muy bien, muchachos. Cuando me dijiste que el Teatro Apolo, cuando Daniel Santos no salía a cantar porque tenía que trabarse primero y tenía la policía que ir a buscar marihuana, o si no quemaban el teatro. En esa época, Diomedes Díaz, en esa época Maluma, el brincón, que el sistema económico lo ha elevado a grandes artistas cuando son unas personas infladas que con una música que deprime, una música que deteriora, una música moderna de la juventud, que denigran a la mujer, mientras aquellos cantantes la enaltecían. Entonces, aunque tengan los olores que tenía la reina de la belleza, por lo tanto, así podemos entender un poquito lo que quiere decir sangre en la Sagrada Biblia, que le dicen que es sagrada, pero que es un libro de una cultura que de una u otra forma son mortales y que escribieron su historia, sus luchas, su guerrera, su economía, su función de trabajadores, etcétera, etcétera. Lo otro es que nosotros estamos llenos de arroz de lisa, estamos llenos de chinchurra, de morcilla, de acá donde estuvo el poeta que le calmó toda la miseria humana, y harto y Pacho Galán, de esas butifarras de arroz de lisa, de mondongo, y que nosotros no somos ningunos judíos. Por lo tanto, la sangre es de judíos para judíos, y en los hospitales ahora mismo con la guerra que tienen la están pidiendo, y usted aquí usted quiere dejar morir al hijo porque no puede hacerle una transfusión de sangre, que porque es más judío que los judíos y se sabe la Biblia y tiene una secta religiosa. Nos vemos en la próxima.